Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Los tentáculos del régimen de Nicolás Maduro en el continente americano lograron que la OEA censurara la transmisión de la reunión que planeaba discutir la precaria situación que enfrenta la democracia en Venezuela. La delegación de Brasil entiende que el objetivo de esta reunión no es transformarse en un circo para una platea externa, como algunos representantes han demostrado que tienen la intención de hacer. Con 22 votos a favor, 11 en contra y una abstención, los embajadores de la Organización de Estados Americanos aprobaron la iniciativa de Nicaragua que propuso celebrar la sesión a puerta cerrada. Yo no veo por qué aquí tiene que haber secretismo. Yo no veo por qué aquí realmente vamos a privarle a la comunidad latinoamericana que tenga el derecho de informarse a través de los comunicadores sociales que están aquí. Finalmente, en secreto y a espaldas de los ciudadanos del continente, los embajadores sesionaron y eliminaron del orden del día el debate sobre la crisis política venezolana en el que tenía planeado intervenir la diputada de oposición María Corina Machado. Le tienen miedo a que la realidad, a que la verdad de lo que ocurre en Venezuela sea conocido por el mundo entero y en particular por los pueblos de nuestras Américas. Tienen miedo que se conozca la magnitud de la represión brutal que tiene lugar en este momento mientras nosotros estamos hablando en las calles de Venezuela. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. En entrevista con la directora de NTN 24 y del programa La Noche, Claudia Gurizati, el canciller de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, habla sobre la negación de la OEA a discutir sobre las amenazas que sufre la democracia en Venezuela y explica el liderazgo y la soledad con la que su Estado busca llamar la atención de los mandatarios de América Latina frente a esta situación. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Queridos televidentes, compañeros de La Noche, bienvenidos y gracias nuevamente por estar con nosotros. La noticia, todos lo saben, se centró en Washington, en las instalaciones de la Organización de Estados Americanos. La comunidad internacional estaba atenta a ese momento clave que era la intervención que se suponía debería haber hecho María Corina Machado, esta líder opositora venezolana. Pude dirigirme al Consejo Permanente, pude hablarle a los pueblos de América Latina en nombre del pueblo de Venezuela, que está muy claro de qué orden es esta lucha que estamos dando. Es una lucha de valores, de ideales democráticos y por eso vamos a triunfar. Al final, la señora diputada pudo hacer un mensaje o pronunciar un mensaje de unos pocos minutos, porque el debate se extendió hasta último momento entre quienes desde luego se oponían. Sin embargo, pues no fue posible. Las misiones de la OEA en esta sesión ordinaria decidieron votar que se hacía de manera secreta, luego que ella no haría parte de la orden del día. Y bueno, finalmente, nuevamente, una voz opositora de Venezuela es silenciada. Sin embargo, se cumplió el objetivo. Ella sí le habló a la comunidad internacional, a los medios de comunicación que estaban presentes y gracias a la cooperación y a la invitación que le hizo el gobierno de Panamá, que realmente pues ha abierto este espacio. Ese es el punto clave de la noticia. ¿Cómo se llama un régimen que tortura estudiantes en cuarteles militares? Estudiantes que estaban protestando sin armas en las manos. ¿Cómo se llama un régimen que desaparece? ¿Cómo se llama un régimen que ordena que bandas criminales paramilitares ataquen muchachos o ciudadanos o mujeres? ¿Cómo se llama?
donde ustedes saben que no hay libertad de expresión, porque tampoco hay separación de poderes, que no hay respeto al Estado de Derecho, que no hay pluralismo político. ¿Cómo se llama? Lo primero que pedimos es, llamen las cosas por su nombre. El mensaje llegó a las sociedades que hoy seguramente se estarán preguntando por qué esas misiones, por qué sus gobiernos no le permitieron a esta líder opositora entregar la versión de los hechos de la situación que vive el país suramericano. La noticia esta noche también es la entrevista que muy amablemente nos concede en este momento el señor canciller de la República de Panamá, Francisco Álvarez de Soto. Señor canciller, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Claudia. Un gusto estar contigo aquí en esta oportunidad. Muy amable. Bueno, hemos sido testigos hoy de una jornada bastante intensa ahí en Washington. Para el gobierno de Panamá y para usted como canciller, ¿qué significa ese nuevo silencio a una oferta de escuchar sencillamente una versión, una visión diferente al oficialismo en Venezuela? Bueno, representa por un lado una dinámica diplomática que se da, es una realidad que se da en la propia Organización de los Estados Americanos, pero francamente, Claudia, más que un silencio, yo creo que a mí me gusta siempre pensar en positivo y creo que al final lo que se ha dado es un nuevo tipo de voz. Analizando lo que se dio en el día de hoy, vemos que algunos Estados miembros comienzan a compartir quizás esa inquietud que Panamá puso en la mesa de la Organización de los Estados Americanos hace unas semanas atrás y han querido acompañar en esta dinámica diplomática el planteamiento y la propuesta que fue, por un lado, en el día de hoy, de que el debate fuese público, como es la práctica normal en la organización, y por el otro lado, que a la diputada María Corina Machado se le permitiese, como líder política que es de un Estado miembro, plantear su mensaje, plantear sus ideas al Consejo Permanente. Desafortunadamente, como bien indicas, las mayorías una vez más pues impidieron por un lado que fuese una sesión pública y por el otro lado que ella estuviese en el orden del día. Sin embargo, creo nuevamente que hay que mirarlo desde el lado constructivo. Se confirma que Panamá va a seguir tratando este tema en el seno de un organismo que creemos que tiene toda la legitimidad para ello, y por el otro lado ver que más países se identifican con esta inquietud de Panamá. Señor canciller, usted toca un punto clave que es verlo en positivo y efectivamente, pero resulta o no paradójico que ahí al seno de la OEA, se supone que este es el organismo hemisférico para hablar sobre el tema de las democracias en nuestra región y sobre todo cuando esas democracias por algún motivo se empiezan a percibir vulnerables, que en vez de ser ahí mismo en el recinto donde María Corina hable, terminó esta líder opositora hablando en el recinto al lado ante los medios de comunicación mientras ya realmente perdió interés, la misma sesión con el embajador Arturo Vallarino, quien ofreció ese espacio. ¿Es o no paradójico, por lo menos? Ciertamente es paradójico y ciertamente en lo que respecta a la República de Panamá es lamentable. Nosotros, que somos un gran defensor de la Organización de los Estados Americanos, siempre lo hemos sido, siempre lo seremos, nos hubiera gustado que hubiera esa altura de diálogo diplomático entre los estados, como ha habido en infinidad de ocasiones en el pasado, y que no se impusiesen, yo diría, agendas de unos sobre otros en cuanto a la relación entre los estados. No obstante, como has visto, la República de Panamá no ha dejado de plantear su posición. Afortunadamente había este foro ante los medios de comunicación internacional y para nosotros pues ha sido perfectamente consistente con la posición de país el brindar pues esta plataforma a una líder con la que se puede estar o no de acuerdo en su opinión, pero sí muy consecuentes de que tiene el derecho, como otros puedan tenerlo, a expresar su visión y su opinión sobre lo que ocurre en Venezuela. Señor canciller, ¿por qué es importante abrir este espacio a la oposición en Venezuela ante la comunidad internacional? ¿Por qué Panamá considera que deben ser escuchadas esas otras voces distintas al gobierno? Porque Panamá, como muchos otros países lo han ya indicado en sus respectivas formas, deseamos lo mejor para el pueblo de Venezuela. Es necesario, es imperativo que se dé un diálogo con tolerancia a la diferencia de las ideas.
por muy diferentes que sean las ideas, para buscar las soluciones que los venezolanos deben encontrar para sí mismos, se necesita ese diálogo. Ese diálogo no puede ser un monólogo, y menos un monólogo en cierta forma impuesto. El diálogo tiene que aglutinar a todas las ideas. La oposición es una manera de ver Venezuela diferente a la forma que tiene de verlo pues, el gobierno. El gobierno, nosotros en nuestra sana y respetuosa opinión, creemos que si quiere desarrollar ese proceso político y de un diálogo real, necesita darle la voz a la oposición. Y si en Venezuela en este momento, por las razones que sean, no se puede conseguir, creemos que foros como la OEA debe ser esa alternativa. María Corina Machado igual iba iba cargada con una serie de denuncias gravísimas, violaciones a los derechos humanos, situaciones muy delicadas de la democracia como la independencia de los poderes públicos. Llevar esos temas al seno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ¿será que incomoda? ¿Qué es lo que temían estos países que decidieron que esto fuera secreto y luego de no permitirle en el orden del día su participación? ¿Cuál es el temor de que una persona como ella haga estas denuncias? Bueno, yo creo que habría que preguntárselo a todos aquellos que han votado porque la reunión fuese privada. Ciertamente para la República de Panamá y su delegación en la OEA no veíamos que debía haber ningún tipo de temor. Es una realidad dura, ciertamente, los datos que la diputada comparte, los datos que ustedes, los medios de comunicación, están retransmitiendo por diversas maneras sobre lo que acontece en Venezuela, siempre son circunstancias muy duras. Yo creo que al final, en el seno de un organismo que está llamado a atender las realidades de sus miembros, las realidades de este continente, entre otras cosas porque existe una normativa interamericana como es la Carta Democrática que llama a que de forma conjunta todos los Estados miembros nos preocupemos y coadyuvemos porque los sistemas democráticos avancen y no retrocedan, deberíamos tener la altura y la capacidad precisamente de recibir este tipo de informaciones tan duras y poder manejarlas y poder discutirlas y tratarlas públicamente.